Hola de nuevo, vamos a comenzar con la lección número 3. Entonces, esta lección número 3, continuamos con este módulo introductorio, está relacionado con las vías del dolor. Es muy importante poder identificar estas diferentes vías porque van a ser las que nos van a dar información relacionada con el componente sensorial de tipo aferente, ¿sí? Qué tipo de dolor es, qué tipo de sensación es, la localización, y de acuerdo a esto, pues el sistema nervioso es el que va a regular el tipo de respuesta o posiblemente qué puede hacer frente al tipo de daño que está sintiendo, que está percibiendo. Bien, entonces, como primera instancia tendríamos la vía clásica del dolor, que es la vía espinotalámico lateral, ¿sí? O la vía neoespinotalámica. Esta vía, pues como bien sabemos, cuando nosotros sufrimos algún tipo de daño tisular o lesión que genere dolor, pues esta vía va, como lo mencionábamos antes, a través de su nervio periférico hacia el ganglio dorsal posterior, luego llega al asta posterior y estas neuronas de segundo orden se decusan hacia la sustancia blanca lateral, anterolateral, y asciende. Esta información asciende a través de la médula espinal, llegando hasta el tálamo, hasta el núcleo ventral posterolateral. A partir de ahí, la información sensorial se transmite o se emite hacia las diferentes áreas sensoriales, área 3, 1, 2, las cuales pues van a poder permitir cuál es el tipo de daño, en qué localización está, y de acuerdo a esto se va a generar, se va a producir algún tipo de respuesta. La siguiente vía que nosotros tenemos, pues bueno, siempre hemos hablado de esa vía espinotalámico lateral y a veces olvidamos un poco la vía de sensorial espinal del nervio trigémino. Esta vía es muy importante. ¿Por qué? Porque esta vía es la que va a llevar la información de cabeza, cara y la porción, digamos, intrabucal para que esa información sensorial pueda subir al sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, a través de la información del nervio trigémino llega hacia la protuberancia, hasta el puente, y de ahí desciende a hacer sinapsis con los ganglios del trigémino que se encuentran a nivel espinal. A partir de ahí, a nivel espinal, asciende nuevamente hasta el tálamo, hasta el núcleo ventral posteromedial, y de ahí la información pasaría hacia las áreas somatosensoriales, como acabamos de mencionar, áreas que están en el giro postcentral, áreas 3, 1, 2. Bien, entonces acabamos de mencionar dos vías típicas que consideramos nosotros como vías de dolor. Por otra parte, tenemos la vía paleoespinotalámica, la cual pues también envía información dolorosa que llega hacia el asta posterior, hacia la sustancia o la sustancia gelatinosa, y a partir de ahí tiene dos tipos de conexiones, tanto a nivel contralateral como a nivel ipsilateral, y suben a través del tracto espinotalámico anterior, haciendo sinapsis y conexiones con los diferentes grupos neuronales que se encuentran a nivel mesencefálico, como puede ser la sustancia gris periacueductal, el tectum, y también la formación reticular de la protuberancia del puente. A partir de ahí, esta información sigue subiendo hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de ahí nuevamente pues, se distribuye la información hacia áreas somatosensoriales. Bien. Ahora, por último, tendríamos la vía archiespinotalámica, la cual, pues, como bien sabemos, es una vía que también lleva información. Esta información dolorosa llega hacia el asta posterior, y del asta posterior, a través del tracto espinal, sube, asciende a través de diferentes niveles de la propia médula espinal. ¿Cómo que asciende? A través de los mismos niveles de la médula espinal. Resulta que nosotros en la médula espinal tenemos unas láminas, ¿verdad? Que son las láminas de Rexed. Luego las vamos a ver. Entonces, la información primaria de esta información sensorial llega hacia las láminas 1 y 2, y a partir de ahí hace sinapsis con las láminas 4 y 7 de Rexed. ¿Para qué? Para subir algunos niveles a nivel medular, a nivel espinal, y a partir luego de la información sensorial
que está recibiendo, esa información seguiría ascendiendo hasta el núcleo ventral posterior lateral del tálamo y de ahí subiría hacia las áreas somatosensoriales. Aquí entonces nosotros nos damos cuenta que en muchas ocasiones nosotros vamos a tener un dolor referido, ¿verdad? Ese dolor referido que no solo está en un punto, sino que está, digamos, distribuido en una área o en una zona específica. Y eso es debido porque a nivel espinal, esa información dolorosa no puede solo llegar a un segmento, sino que esa información dolorosa se transmite a través de diferentes segmentos y los diferentes segmentos van a estar inervando pues una estructura mucho más amplia, no solo un punto en concreto. ¿Bien? Aquí tenemos pues bueno, un resumen de estas tres vías que acabamos de mencionar. La azul es la neoespinotalámica, la azul la paleoespinotalámica y la verde es la archioespinotalámica. Bien, es importante que lo recordemos porque son tres vías de información de dolor. ¿Vale? Ahora, tenemos que bueno, evidentemente pues tenemos una información dolorosa, esa información dolorosa que sube, asciende, como ya lo hemos visto, pero tenemos unos mecanismos reguladores, ¿sí? Estos mecanismos reguladores también se da a través de unas vías específicas que son los que van específicamente a modular el dolor. El primer elemento que nosotros conocemos ya de sobra y lo utilizamos mucho como estrategia es la teoría de la compuerta, en la cual nosotros recibimos una información dolorosa, la cual va hacia el asta posterior, pero si inmediatamente momentos, digamos, que acompañan en el tiempo a esa información dolorosa, generamos una información mecanosensorial, pues se inhibe o se bloquea la información sensorial, ¿verdad? Lo cual inhibe que esa información dolorosa ascienda a través de las vías que acabamos de mencionar, ¿verdad? Lo típico, ¿no? Nos golpeamos, nos da dolor y lo primero que hacemos, nos sobamos, nos tocamos, nos decimos, ¡ay, me dolió! ¿Verdad? ¿Por qué? Lo hacemos de forma instintiva. Eso lo hacemos de forma instintiva porque realmente genera un mecanismo inhibitorio como es el de la teoría de la compuerta. Nosotros en fisioterapia pues utilizamos otros mecanismos como puede ser por ejemplo el uso de corrientes, el uso del láser, bueno, diferentes tipos de elementos o medios físicos, el uso digamos de la termoterapia también para bloquear este tipo de vías. ¿Bien? Y tenemos otros mecanismos que serían los mecanismos descendentes o que suprimen el dolor, ayudan a bloquear el dolor. Entonces, como les mencionaba antes, pues nosotros de forma automática generamos unas vías que ascienden y llevan la información a nivel central o a nivel superior, pero a nivel superior el dolor es inhibido o es modulado, ¿sí? Digamos que es un sistema propio que tenemos. Nosotros podemos llegar a sentir dolor, pero no sentimos un dolor exagerado porque tenemos unos mecanismos moduladores y permiten pues, que esto de una u otra forma se regule. Por lo cual nosotros tenemos una información dolorosa que asciende por estas vías que acabamos de mencionar, pero antes de que ascienda, así como pasó hace un momento con la teoría de la compuerta, hay una serie de elementos que permiten que esta información dolorosa se bloquee. ¿Y por quién está dado? Pues básicamente está dado por la sustancia gris periacueductal y los núcleos del RAFE. Estas son estructuras nerviosas que se encuentran a nivel mesencefálico y permiten que el dolor pueda modularse. Por lo cual, digamos, a nivel experimental se utiliza una estimulación eléctrica de estos dos elementos como es la sustancia gris periacueductal y los núcleos del RAFE y esto inmediatamente bloquearía la información dolorosa, por lo cual evidentemente no subiría hacia el sistema nervioso central o hacia los elementos superiores. Bien, tenemos que no solo se da de esta forma a nivel eléctrico, sino que también se puede hacer a nivel químico y esto se hace a través, digamos, de la implementación o la administración, mejor, de algún tipo de sustancia analgésica que ayude a activar estos dos elementos que acabamos de mencionar e inhiban la información dolorosa para que no pueda subir hacia áreas superiores. Bien. Existe otro elemento que
digamos, funciona a nivel quirúrgico y es la disección de este tipo de conexiones, ¿vale? Que son las que van a permitir que entonces la información sensorial deje de ascender. Esto también se utiliza mucho, digamos, en procesos dolorosos crónicos, en cáncer, por ejemplo, para que se bloquee esa información sensorial dolorosa y de esta forma se module o se regule el dolor. ¿Bien? Hasta aquí entonces tendríamos estas vías, no solo las vías que llevan la información dolorosa, sino estas vías moduladoras que son las que permiten que nosotros de forma natural, de forma biológica, pues estemos inhibiendo un poco, modulando o disminuyendo el dolor. Bien, hasta aquí entonces tendríamos esta lección 3, nos vemos en la lección número 4.